Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Así es que hoy vamos a hablar de un punto que es sumamente importante porque de ello depende el que nosotros podamos entendernos mejor, que nosotros podamos tener mejores relaciones o más saludables también. Y antes de empezar, como siempre, quiero saludar a toda la gente que se empieza a unir a nuestro programa. Saludo, como todos los miércoles, a nuestra queridísima Andrea Vallejo como parte del equipo de Señora Cristal, que siempre está presente desde Argentina. Y te saludo, Vicky, también, que nos estás acompañando desde Perú. Muy buenas tardes. Y a toda la gente que se va uniendo, gracias por estar, gracias por compartir. Ay, bueno, y justamente, pues vamos a hablar de qué se requiere para llegar a una mejor comunicación, a un mejor entendimiento. Y es que de verdad que a veces, cuando estamos tratando de entendernos con alguien, parece que estamos hablando idiomas diferentes. ¿Por qué? Porque uno quiere decir una cosa y la persona entiende otra y no llegamos a ningún lado. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos cuando nuestras emociones están de por medio y nuestro ego está bien herido porque a fuerza queremos que la persona piense, actúe o reaccione como nosotros reaccionaríamos, ¿verdad? A veces queremos sacudir a la persona para que pueda entender lo que le queremos decir. Híjole, ¿a quién no le ha pasado que le dan unas ganas tremendas de darle una sacudida a alguien para ver si así entiende o así le cae el 20? A mí me ha pasado. Nos pasa a veces con los hijos, nos pasa a veces con los padres, con los hermanos, con nuestra pareja, Dios mío bendito, eso nos pasa todo el tiempo. ¿Y qué tal con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes? Y luego si tuvimos un mal día, a veces nos peleamos con alguien en el trabajo y venimos y nos desquitamos con la pareja en la casa o con los hijos, pobrecitos. Los hijos con mucha frecuencia pagan los platos rotos de los problemas que nos llevamos en el trabajo, ¿verdad? Y que no vengan a decirnos algo en ese momento donde estamos que explotamos porque se lleva su buena. Y a veces pasa al contrario. Tuvimos un mal momento en la casa y llegamos al trabajo y nos desquitamos con los empleados o con los compañeros o con el que esté enfrente. O vamos en el tráfico gritándole a aquel que se atravesó. No, tenemos que sentimos a veces la necesidad de sacar la frustración, pero a veces no somos conscientes de cómo lo hacemos. A veces no somos conscientes que a través de nuestras palabras o de esa forma donde sin darnos cuenta nos desquitamos con este o con aquel, podemos dañar el corazón de otras personas que ni la deben ni la temen. A veces en el afán de querer darnos a entender, decimos las cosas de la manera menos apropiada. ¿Y qué tal cuando tratamos de manipular la información o las cosas o a las personas? Con ese nunca, siempre, todo el tiempo, ¿verdad? Y se oye muy feo, pero la verdad es que lo hacemos de manera inconsciente porque son patrones que traemos grabados. Yo a veces digo ciertas cosas y digo, escuché a mi mamá quejarse con mi papá. O escuché a mi papá decir esto o aquello, porque son cosas que aprendimos y creímos que esa era la manera y que tal vez no es la más apropiada o no es la correcta y que en lugar de arreglar las situaciones las empeoramos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos que tenemos que hablar desde el corazón y hablamos a través del ego herido. Y entonces nos dicen algo que no nos gusta o que no estamos de acuerdo o que simplemente nos mueve ciertas cositas, ciertos botoncitos que tenemos también y detonan emociones muy negativas en nosotros. Y en lugar de abrir el corazón y de entender lo que está pasando en nuestro ser, reaccionamos pero a la defensiva total.
y decimos unas cosas que ya cuando las decimos, ya cuando lanzamos estas frases al universo, es muy difícil volver atrás. Hay palabras que realmente pueden traer abajo a una persona. Dicen que dicen que la lengua, de la lengua que no tiene hueso, no tiene filo, pero que como corta. Hay un dicho acerca de ello, si alguien me lo puede compartir. Porque nosotros a través de nuestras palabras podemos elevar a una persona, elevar su autoestima. Hay frases o cosas que nos dijeron en la infancia que hasta el día de hoy te pueden recordar o te pueden hacer sentir que en ese momento realmente tocaron tu corazón y te impulsaron a ser mejor. Yo me acuerdo cuando yo estaba en secundaria, sí, ¿qué tendría? Estaría en octavo, noveno grado, no recuerdo. Yo estaba en una escuela católica y vino un hermano lasallista y me dijo, tú vas a ser grande, vas a hacer cosas muy grandes. Tú tienes la capacidad de ser muy buena o muy mala. Tú vas a decidir en qué lado quieres estar. Hasta el día de hoy, yo recuerdo que en ese momento yo dije, no, yo quiero ser buena, yo no quiero estar en el lado oscuro. Pero me dijo, tú puedes hacer cosas muy positivas. Y eso me quedó tan grabado que hasta el sol de hoy, cuando de repente tengo un pensamiento negativo o me viene alguna rabieta y quiero decir algo así muy feo a alguien, me acuerdo de esas palabras de ese profesor. Así es que es muy importante que entiendas que todo aquello que tú lanzas al universo, todo aquello que tú dices a otros, a tus hijos sobre todo, ay, Dios mío, ¿cómo le decimos cosas a nuestros hijos, verdad? Esas frases marcan y después ya no podemos dar marcha atrás, le decimos, muchacho burro, no haces caso, o muchacho desobediente, eres bien desobediente, ay, eres bien tonto, ay, estás bien bruto. A veces nos lo decimos a nosotros, ¿verdad? Y queremos darnos a entender y como la otra persona no nos entiende, a veces nos enojamos y en la frustración gritamos porque estamos enojados y porque queremos acudir a la otra persona, como les decía hace un rato, para ver si le cae el 20 de lo que le queremos decir, ¿no? Entonces es muy importante que podamos hablar de este punto el día de hoy o de estos aspectos que son vitales para poder entendernos. Y es que nosotros cuando hablamos o queremos decir algo, a veces hasta le pensamos, ¿no? Ay, ¿cómo voy a decir esto? ¿O qué tengo que decir? ¿O de qué forma puedo tratar a la persona para evitar un conflicto? Y a veces estamos así como pisando las cascaritas del huevo para que, no vayamos a tener un problema. Y después venimos y decimos las cosas y resulta que a veces salen peor. O lo que decimos nos lo malinterpretan y entendieron una cosa totalmente distinta a la que nosotros queríamos decir. Por eso hoy te voy a compartir algunos puntos que son esenciales y que te pueden ayudar para poder entendernos mejor con otras personas. Y gracias por todos los cumplidos, Alicia. Gracias, Glory, querida mamita preciosa. Gracias. Hoy me peiné. Gracias, Rosa. Un abrazo con mucho cariño, Sandrita linda. Gloria, un abrazo. A Vicky ya la saludé. Gracias. Hoy sí me di una peinadita. Hasta me dijo mi esposo, oye, ¿cómo le hiciste? Le digo, no, hombre, nada más le di una enredadita y un pasador. Gracias por los cumplidos. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Sabes el mensaje verdadero? Porque cuando nosotros queremos darnos a entender, lo primordial, lo más importante es ser claros y precisos en lo que queremos comunicar. ¿Qué quieres comunicar? Ahora, ¿vas a comunicar con el afán de pelear y desahogarte o desquitarte o con el afán de tener logros, de negociar o de llegar a acuerdos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el fin
de esa comunicación o de eso que quieres darle a entender a esa persona. Porque es vital el saber que cuando vamos a hablar, si queremos tener buenos resultados, si queremos conseguir aquello que deseamos. Hola Gabriela, un saludo con mucho cariño, Gaby preciosa. Si queremos tener resultados, tenemos que estar abiertos a dialogar, a negociar, pero sobre todo a escuchar. Fíjense que la comunicación no verbal, la comunicación corporal, ¿qué tanto dice el lenguaje corporal? A veces dices, ¿estás enojada? No, no estoy enojada, pero tienes una carota. Que tú dices, ay, pues sí, que menos mal que no estás enojada o enojado porque tu cara está que mata. Y es que con nuestro cuerpo nosotros podemos expresar tantas cosas, el lenguaje corporal dice tanto, bueno, al grado de que hay expertos que se dedican a estudiar y a enseñar lo que el lenguaje del cuerpo nos puede decir. La policía, por ejemplo, los investigadores, todos ellos son expertos en lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque a través de tu mirada, a través de cómo mueves tus manos, a través y hacia dónde volteas, si cambias el ritmo de tu respiración, si tensas los hombros, si cruzas las piernas, si cruzas los brazos, si volteas la cabeza, si ves hacia arriba, si ves hacia abajo. Eso nos dice, si te rascas la oreja, si te mueves el pelo, eso habla de lo que realmente tus palabras no están diciendo. Entonces es muy importante cuando vamos nosotros a comunicarnos, es saber, bueno, qué queremos decir, qué queremos conseguir con lo que vamos a decir para que la otra persona pues nos pueda entender. Tenemos también que escuchar. ¿Esa persona tiene disposición de hablar o tiene disposición de llegar a acuerdos o simplemente está cerrada y tú vas a gastar tu energía y tu tiempo tratando de hacerle entender algo que no lo va a captar o que está en otra frecuencia? Porque a veces nosotros queremos hablar con alguien, pero esa persona nada más no se presta, ¿verdad? Entonces, por eso es que si tú vienes a hablar con alguien y la persona de una te pone los brazos cruzados y se voltea para otro lado y frunce la boca, mira, ni pierdas tu tiempo, porque esa persona no está en la disposición de escucharte en ese momento. Entonces tenemos que elegir también los momentos propicios para tener esta clase de conversaciones o para poder llegar a entendimientos. ¿Hay disposición o no hay disposición? A veces dice uno, ay, es que yo ni quiero hablar porque ya sé que voy a tener una pelea. Bueno, acuérdate que no es lo que dices, es cómo lo dices. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, por eso hay que ser muy selectivo y muy prudente y cuidadoso en la forma en la que vas a dar el mensaje. Y cuando estés hablando con la persona, ser prudente de qué emociones están despertando en ti sus palabras, ¿no? Porque a veces tú vienes bien tranquilo, pero la otra persona te puede decir algo que te toca o presiona ciertos botones y tú estás que estallas, tú estás que le quieres dar con algo. Que dicen, mira, este desgraciado, esta desgraciada condenada, yo que vengo de buena fe, de buena voluntad, y mira, entonces, pero vamos de nuevo. Si quieres conseguir algo, llegar a un acuerdo o llegar a un entendimiento, el que tú te enojes va a bloquear los resultados. ¿Por qué? Porque el que se enoja pierde. Es muy importante que en lugar de enojarte, observes lo que está pasando por dentro y te recuerdes en ese momento que si quieres conseguir la meta, tienes que mantener la calma y la serenidad. Ay, a veces es tan difícil, pero si queremos llegar a acuerdos, hay que hacerlo, porque si no, nos vamos a meter en una pelea sin fin por querer tener la razón. Así es que, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o conseguir el propósito por el cual iniciaste la conversación o la comunicación? Sí,
pone el sentimiento, la emoción de lado y deja que la razón sea la que tome el control. Y fíjese que yo leía sobre estas, las 5 A's de la comunicación. Y esto me pareció algo súper interesante, porque sí, las 5 A de la letra A, las 5 A's de la comunicación. Y la primera A nos habla de la atención, que hay que poner atención a lo que está pasando, a lo que nos quieren decir, a lo que está pasando dentro de nosotros, a lo que está pasando en la otra persona, al estado de ánimo en el que se encuentran las cosas, en el ambiente, en todo lo que está sucediendo y sobre todo en el mensaje que quieres dar. Nosotros comúnmente empezamos el mensaje, es que sobre todo cuando es una pelea y queremos con el marido, con el hijo o con el compañero que nos estamos peleando, con el hermano o el papá, es que tú me hiciste eso, es que por tu culpa mira lo que pasó. Y empezamos en un victimismo que yo les digo, saco un violín y le hago tarararara. Porque tendemos a empezar eso, es que no sabes lo que me hiciste, cómo me has hecho sufrir. Y así no vamos a llegar a nada. Hay que poner atención a cómo nosotros vamos a expresarnos también. Y es preferible decir, mira, es que yo me siento de esta forma, es que yo he sentido esto y esto y esto. Y empezar por nosotros antes de culpar. Y es muy difícil porque a veces nos metemos en cada pelea, sobre todo con la pareja. Ay, Dios mío bendito. Y lo que queremos es ganarle la situación porque entramos en una competencia que no nos lleva a nada. Entonces tienes que poner atención hacia dónde estás llevando la comunicación, hacia dónde estás llevando la discusión o si ya está escalando una pelea. Entonces, atención a todos esos detalles. La otra A es la aceptación. Esta es una buena. ¿Por qué? Porque aceptar que el otro también puede tener la razón y que no existe una verdad absoluta y que el otro tal vez o la otra persona no va a pensar ni va a creer de la misma forma que tú o lo mismo que tú y que tal vez vive su realidad y tú la tuya y que él tiene o ella tiene sus senderos, sus miedos, sus formas de ver la vida y de ver las cosas y que tal vez no es la misma que la tuya y que no lo puedes cambiar, que te toca aceptar que en su realidad esa persona ve las cosas distintas a ti y que no porque las ve distintas quiere decir que esté mal, simplemente es diferente. Y ahí pues nos toca respetar que la otra persona ve la vida de diferente manera. Y que sus formas, aunque no nos agradan, aunque no nos gustan, aunque no es lo que nosotros haríamos, pero son suyas, no nuestras. Y lo único que podemos cambiar es lo que pasa dentro de nosotros, no lo que pasa en los demás. Así es que aceptar. Y yo aquí digo la hermosa oración de San Francisco de Asís que dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y sabiduría para cambiar las que sí puedo y para ver la diferencia, ¿no? También coraje para cambiar las que sí puedo y sabiduría para poder entender o ver la diferencia. Esto es muy, muy difícil. Esa parte es muy complicada. Es muy complicada. ¿Por qué? Porque todos traemos nuestros propios miedos, nuestros propios traumas, nuestras propias formas de ver la vida, paradigmas, estereotipos, tanta basurita que traemos aquí, tantas cosas que vimos de las cuales no hemos sido conscientes y que no hemos cambiado. Y nos metemos en estos videos y en estas situaciones que, ay, Dios mío, aceptar que el otro también puede tener la razón es difícil, ¿verdad? Porque queremos ganar a toda costa, porque venimos con una escuela del que el que pega primero pega 2 veces, el que, ¿qué? Tiene más saliva, traga más pinole, tantos dichos que no nos damos cuenta que de alguna forma crearon ciertos patrones en nosotros. Entonces, toca aprender a aceptar. La otra
La otra A es la tercera A, es la del aprecio. Y es que tenemos nosotros, yo les hablaba ahorita del respeto y hay que mostrarlo, hay que evitar juzgar porque cuando nosotros hablamos y queremos llegar a un entendimiento, el ofender, el juzgar, el sacar las cosas del pasado, ay, esto a veces es tan difícil y uno con tal de darle en la cabeza al otro, saca el porque tú me hiciste, porque yo te perdoné, porque tú hiciste esto y yo toda bondadosa, mira todo lo que aguanté y mira todo lo que pasé. Ay, Dios mío bendito. Y se nos olvida que a lo mejor con esa persona con la que queremos entendernos es una persona que amamos. Y que nosotros al juzgar, al criticar o al ser groseros y al no tratar a esa persona con afecto, vamos a crear grietas terribles en los corazones, en el corazón de esa persona o de las personas con las que estés hablando. Entonces, hablar con aprecio, recordar que aunque estemos enojados, no quiere decir que dejamos de amar a esa persona. Muchas veces en el coraje se nos olvida el amor, ¿no? En el odio tratamos de lastimar, de darle a esa persona donde más le duele, sin tener presente que cuando se nos pase el coraje, vamos a querer estar bien con esa persona. Y a veces vamos y despepitamos y hablamos con la familia y hablamos un montón de cosas y decimos, y luego ya que se nos pasa el coraje, ya estamos como si nada, ¿verdad? Y ya se nos pasó la rabieta, pero ya dijimos, ya hicimos, ya causamos una herida. Por eso es muy importante que cuando tratamos de entendernos, cuando tratamos de comunicarnos, hablemos a través del aprecio. Y lo hagamos con la cuarta, que es con el afecto. Hablar desde el corazón es complicado. Decir, ¿sabes qué? Yo me siento mal, siento que tal vez yo no he hecho las cosas bien o que tal vez no me he dado a entender. En lugar de decir, tú no te explicas bien, tal vez yo no te he entendido lo suficiente. Tal vez yo no he tenido la capacidad ni la paciencia para comprender lo que tú me quieres decir. Pero que decimos, es que tú no te explicas bien. Es que tú me dices las cosas así nada más a lo tonto. Y ahí ya estamos bloqueando, coartando la comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el corazón y decimos, ¿sabes qué? A mí me gustaría, yo desearía que pudiéramos llegar a un acuerdo. Dime, ¿qué te gustaría a ti? Y con amor, con compasión, nosotros escuchar y tratar de entender a la otra persona. Hay que ponernos en los zapatos de los demás. Fíjense que una de las enseñanzas más grandes que mi querido Dalai Lama nos ha dejado es hay que vivir con compasión. Hay que ser compasivos tanto con los otros, con los demás, como con nosotros mismos. Porque esto es algo que se nos olvida. Cuando se trata de nosotros mismos, a veces se nos olvida el ser compasivos. Entonces, es importante que cuando vayas a hablar, uses la A del afecto. Que hables desde tu corazón, a través del amor, no a través del ego. Porque el ego quiere tener la razón. El ego quiere conseguir las cosas a toda costa. El ego no le importa ofender, no le importa dañar, no le importa juzgar, no le importa criticar, solo le importa ganar. Solo le importa decir, mira, no pasaste por encima de mí. El ego se hiere con cualquier cosa que le digan. Entonces se nubla la visión y ya no hay acuerdos. En cambio, cuando hablas de corazón, viene la quinta, que es la A de la apertura. Hay una apertura para comprender, para entender qué es lo que está pasando en la otra persona. ¿Qué está sucediendo en su corazón? Tal vez esa persona también está sufriendo. ¿A poco crees que tú eres el único que sufre o que le duelen las cosas? No. Todos traemos nuestro morralito en la espalda, nuestras emociones ahí a flor de piel. Y a lo mejor también tú has hecho cosas o has dicho cosas que sin querer, de manera inconsciente,
a lo mejor lastimaron a la otra persona o a lo mejor actuaste de forma tal que la persona asumió, porque esto pasa mucho, asumimos que las cosas son de una forma o de otra. Por eso es muy importante que nosotros nos aseguremos de que preguntarle a la otra persona, a ver, mira, ¿entendiste lo que te traté de decir? ¿Entendiste lo que realmente pues me gustaría? Y entonces, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que tú entiendes? Y a veces la gente te explica y te das cuenta que la persona no entendió tu mensaje, que está en una frecuencia diferente. Esto es algo tan hermoso a través de y bendito de la comunicación, que a veces uno quiere dar un mensaje y la persona ni lo capta, entendió otra cosa distinta. Entonces a veces hay que explicar de nuevo, hay que explicar con ejemplos, hay que entender cómo funciona la mente de la otra persona o si observas con atención, con detenimiento sus conductas, sus formas, te darás cuenta que a lo mejor esa persona pues capta las cosas a través de ejemplos y que a lo mejor si tú le dices, oye, ¿cómo te sentirías tú si alguien te hiciera esto y esto? Entonces la persona empieza a reaccionar y dice, ah, caray, tal vez si me hicieran eso a mí no me gustaría, ¿verdad? Entonces ahí a lo mejor puedes entender cómo me siento yo. Fíjense que hay un autor de un libro muy interesante de la comunicación para los niños, y es que los niños en su pureza, en sus cosas tan lindas, sin tantas capas que vamos adquiriendo a lo largo de los años, si nosotros les enseñamos desde pequeños a cómo comunicarse, podemos tener resultados maravillosos, podemos formar a niños saludables, con mentes saludables. Entonces, hay un autor que se llama Marshall Rosenberg, lo tuve que anotar, y escribe un libro, que se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Y él habla o le enseña a los niños que hay el chacal y la jirafa. El chacal, como el de Sábado Gigante, tú juzga, critica, pelea o dice cosas para herir a los demás. En cambio, la jirafa, a través de su cuello largo, se estira y busca formas de poder comunicarse con otros, de poder darse a entender, de buscar soluciones, de buscar entendimientos. Y él habla de que hay 4 llaves mágicas. La primera, la llave de la boca. Esta llave de la boca es la que abre el corazón para expresarse. Hola Betty, un saludo con cariño. Entonces, cuando tú vas a hablar, tú tienes que filtrar lo que vas a decir. Bueno, lo que voy a decir, ¿es algo positivo? ¿Lo voy a decir de manera positiva? Sí, ok, lo digo. ¿Voy a insultar, voy a criticar y voy a empezar la comunicación echándole la culpa al otro? Mejor no lo digo. Entonces, voy a hablar de corazón y voy a hablar con amor. Ok, entonces uso esa llave y abro la llave de la boca. La otra es la llave de las orejas. Ay, que dicen que Dios nos dio una boca para hablar menos y 2 orejas para escuchar más. Y es que cuando nosotros escuchamos a los demás, pero los escuchamos con imparcialidad, no a través de nuestros juicios, no sin prisa para responder, porque apenas nos dicen algo y estamos que nos desbocamos por responder, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abrimos la llave de las orejas, vamos a abrir la llavecita cuando vamos a hablar con alguien y entendemos con calma, escuchamos con serenidad, poniéndonos en los zapatos de la otra persona, pues tal vez podamos entender lo que hay sin interrumpir, sin contestar para pelear, escuchar con detenimiento qué es lo que está dentro de la otra persona. Esto es muy complicado, porque no nos gusta escuchar para entender. Nos gusta escuchar para responder rápido y ya, dale. Entonces, hay que practicar la llave de las orejas. Otra es la llave de los ojos. Sí, observa con calma, aprende y empieza a conocer a aquellos con los que comúnmente
tienes o tratas de llegar a acuerdos con los que quieres comunicarte, con tus hermanos, con tus hijos, con tu pareja, y vas a ver cuál es la mejor forma de hablarles, porque a veces si ya los ves que andan de mírame y no me toques, pues ¿para qué te les acercas? Si ya sabes que esas frases tocan botones, ¿para qué las dices? Entonces te dice que aprendas a abrir la llave, los ojos con su llavecita. Y la otra es la llave del corazón. Y la llave del corazón, se requiere que se abran primero todas las otras llaves para poder llegar a él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros callamos, escuchamos, comprendemos, observamos, no es solamente porque no tengamos nada que decir. A veces entendemos más, a veces comprendemos más, a veces nos conectamos más y nos conectamos también mejor. Por eso es importante que cuando vayas a hablar tengas siempre presente que al final, para llegar a acuerdos, también es para sanar relaciones, para salvar relaciones, para mantener relaciones saludables y armoniosas. Por eso, si amas a alguien de verdad, trata de ver menos lo que está mal y más lo que sí podemos arreglar. Nosotros, antes de dar una crítica, tenemos que poner en práctica el dar 5 elogios. Sí, antes de decir algo malo o de aventar la crítica o la petición, da 5 elogios. Enfócate en ver lo bueno. ¿Sabes qué? Porque tenemos la costumbre de estar siempre viendo lo malo, lo que no nos gusta. Estamos enfocados siempre en ver lo negativo. En cambio, si nos enfocamos en ver lo bueno, lo positivo, en admirar algo de la persona antes de ver lo negativo, te vas a dar cuenta que tal vez esa persona tenga más cosas buenas y que si ves esas cosas buenas, tu enfoque también va a cambiar. ¿Por qué? Porque todo aquello que tú estás viendo en otros, todos esos juicios que nosotros realizamos sobre los otros, todas esas cosas que no nos gustan de los demás, son expresiones de ciertas necesidades no satisfechas dentro de nosotros, ciertas cosas que necesitamos trabajar, ciertas cosas que nos mueven botones de situaciones que no hemos sanado. Entonces, esa persona que a lo mejor te cae mal o con la que quieres pelear o que te está removiendo alguna emoción en tu corazón, es un espejo maravilloso. Es un espejo maravilloso que te está diciendo, hey, fíjate lo que hay en ti, lo que esa persona está despertando en ti, porque tú te estás identificando sin darte cuenta a través de esa persona con algo que está dentro de ti. Y tienes que descubrir cuáles son tus necesidades o cuáles son las situaciones que debes de sanar primero en ti. Así es que esa persona que con la que a lo mejor le quieres reclamar algo, a lo mejor es tu maestro, a lo mejor te estás viendo reflejado de la forma en la que tú te has portado también con otras personas. Y te está viniendo a mostrar esas conductas que tú has tenido y que a lo mejor es un llamado de atención para que tú también las cambies. Nunca es tarde para hacer los cambios. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Así es que, si quieres llegar a un entendimiento, empieza por ti. Yo me siento porque necesito o lo que necesito es tal cosa, porque lo que me gustaría es esto, de forma concreta. De forma concreta, buscando soluciones, expresando claramente qué es lo que tú necesitas. A mí me gustaría que me pudieras ayudar a solucionar esta situación porque yo me he sentido un poco intranquila porque tal vez yo no he dado los pasos apropiados o no he hecho las cosas de la manera correcta y siento que mis acciones han desembocado, tenido cierta reacción en ti y lo siento mucho. Aunque tú en realidad le quisieras decir, oye, no friegues, necesito que hagas cambios porque ya estoy hasta el telerete de tu conducta. Pero así no vas a arreglar nada. En cambio, de la otra forma, sí, es más fácil que haya un acuerdo. Es más fácil que haya un entendimiento. Acuérdate, no es lo que dices, es cómo
lo dices. Ay, así es que cuando vayas a tratar de arreglar algo o de llegar a un acuerdo, ve con una sonrisa, con buena actitud, de buena gana, no como un así todo creído, todo exigente, todo soberbio, porque ahí no vas a lograr nada. Escucha con atención, da soluciones, pregunta si no entienden y asegúrate de entender. A ver, explícame, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué sientes? ¿Qué te gustaría o qué podría hacer yo para que tú estés mejor o para que esto funcione mejor? Más, ¿qué puedo hacer yo? Y a mí me gustaría que hiciéramos tal cosa. Siempre con cumplidos. Mira, yo veo que tú tienes cosas maravillosas, y que pudiéramos tener este acuerdo. Yo te propongo esto. ¿Qué te gustaría a ti? Me gustaría escuchar qué es lo que pasa en ti, qué es lo que a ti te gustaría. ¿Podemos llegar a algún acuerdo? ¿Qué acuerdo consideras tú que te traería bienestar y que te haría sentir bien? Y debemos de tener la capacidad de encontrarnos en la mitad con la otra persona, de ceder también, de comprender también y de hacer o dar los pasos necesarios para que las cosas funcionen y cumplir con esos acuerdos con respeto, con amor y con la mejor disposición de seguir viviendo en armonía con la gente, con los seres que nos rodean, sobre todo con los seres que convivimos diariamente, que son los seres que amamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo me despido. Es un placer poder estar con ustedes como todos los miércoles. El próximo miércoles les cuento que vamos a hablar sobre los chakras de la tierra. ¿Sabías que al igual que nuestro cuerpo tiene chakras, vórtices de energía que están girando constantemente, también la tierra tiene vórtices, tiene chakras? ¿Cuáles son? ¿Dónde están localizados? Yo ya he visitado uno de ellos, muy interesante, por cierto. Bueno, de eso y más vamos a hablar el próximo miércoles en nuestro programa. Así es que nos vemos, como siempre, en punto de las 7:30 hora del este, 6:30 hora central y hora de México. Yo me despido, la luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú y yo somos uno. Namaste. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que me ha acompañado. Alicia, Manimani, Betty, a toda la gente que ha estado aquí con nosotros. Lulú, un abrazo muy grande. Gaby, qué bueno que por fin pudiste estar con nosotros. Gracias, Vicky. Nos vemos la próxima semana. Y decimos, chao, chao.